Bien. Los datos de este problema después de haber producido, o sea, los NP, 1.500 barriles. El promedio, un promedio, 140 barriles de petróleo por día. Sí se ve. La presión de fondo fluyente antes de la prueba, esta presión fluyente, 1.460 psi. Después de la prueba de mitad, se efectúa una estimulación por fractura. Después de la fractura, el pozo fluyó 180 barriles. O sea, ya este es antes. Y ahora viene el después. El después hubo un Q de 180 barriles por día, un tiempo de sub P de 10 días. Ya nos dan el de sub P porque dice fluyó 180 barriles por 10 días con una presión fluyente, y aquí tenemos su presión fluyente, fue de fondo de 1.230 psi. Esos son los datos. La presión fluyente de fondo, 1.230 psi, no 3.200 como está ahí. Es 1.230. Sí, es 1.230 psi. Los No es 3.200, no. 1.000. Por eso no salí. Cantidad negativa. Estoy diciendo, es 1.230 psi. Cuando se estimula el pozo, da 180 barriles por día y esa presión fluyente fue 1.200. Cuando el pozo no se había estimulado, la producción acumulada era de 1.500 barriles y el rate promedio 140 barriles por día y la presión fluyente fue de 1.460 psi. ¿Ya? Los datos del reservorio tenemos ya viscosidad, beta O, el espesor neto 8.5, la porosidad 20%, la compresibilidad del petróleo o compresibilidad total 15 por 10 a la menos 6, el radio del pozo 0.33 y el radio de drenaje 660. Y ahí tenemos, primero, hemos dicho que cuando vamos a hacer un build-up tenemos que tener los tiempos de producción, el T sub P. El T sub P es el tiempo de producción que ha tenido el pozo antes de ser cerrado. Antes de cerrar el pozo, en este caso, acumuló 1.500 barriles y el promedio es de 140. Entonces, ¿cuántos días? Si yo divido el tiempo T promedio 1.500 entre 140, ¿cuántos días le da? ¿Cuántos días? ¿Ah? ¿No 24? 255, No, en días. 10.7. Ya, 10,7 días. Para hacerlo la relación, porque acá dice 10 días. Pero sabemos nosotros que para usar la ecuación, este T sub P tiene que ser en horas, o sea, 10,7 por 24, y nos da ¿cuánto? 257. 257 horas. Y acá adelante. Para después de limitar estos 10 días por 24, viene a ser 240 días. Primero, el
pozo estaba produciendo y cuando llegó a acumular 1500 barriles, con un promedio de 140 cerraron el pozo. Ahí lo cierran y se hace la prueba de blindado. Después que se ha hecho la prueba de blindado, se hace el análisis correspondiente, que es el que vamos a hacer, y se define que debe ser estimulado. Se hace la estimulación y el pozo se pone en producción por 10 días con una presión fluyente de 1230 y se cierra el pozo para analizar el blindado y ver si es que ha habido algún efecto. Si el daño que teníamos en la primera prueba se ha disminuido o lo hemos eliminado. Normalmente los efectos de restricción de flujo, no los eliminamos, es muy difícil. Lo que hacemos es reducirlos, los reducimos. Muy escasas veces se ha logrado eliminar el valor S, o sea, el S bajarlo a 0. Entonces nosotros tenemos aquí que les dan, todos tienen el manual, entonces podemos trabajar de aquí. ¿Cuántas horas se ha cerrado el pozo? De acuerdo a esta información, 44 horas. Y nosotros vemos que la presión sigue subiendo, no se ha estabilizado la presión. Por lo tanto, han tomado solo 44 horas y han recurrido para hacer una prueba de habilidad utilizando el método de Horner. Bien, entonces vemos nosotros. Ustedes aquí tracen una línea para que pongan D sub P más delta de T entre delta de T. ¿Ya? Ya, ¿no? Para hacerlo aquí mismo. Acá. Una columna, abran ahí una columna que diga T sub P, o sea, la forma que siempre debemos tener, debe decir siempre horas, aquí está el tiempo, aquí está la presión, y acá debe estar T sub P más delta de T, que este es el delta de T, todo sobre el delta de T. Tienen ustedes tiempo de cierre, la primera columna, que es horas, es tiempo de cierre, luego viene la presión, y allí, después de la presión, abran una columna para colocar el T sub P más el delta de T entre delta de T. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Significa que a las 4 horas antes de la fractura, o sea, Cero. a las 4 horas no es cero. A las 4 horas la presión que hemos registrado es 2.958. A las 8 horas 3.126. Es antes. Por eso estamos analizando antes de hacer el frac. O sea, lo primero, antes de. Y a ese antes de vamos a hallarle cuál es el T sub P más el delta de T entre delta de T. Ya. Entonces, ¿qué sub P vamos a poner para el antes? ¿Qué sub P? 257 horas es el T sub P de antes de la fractura. O sea, va a estar común y vamos a hacer que el primero va a ser 200 a las 4 horas. La presión, ¿cuánto es a las 4 horas? 2.958. Y aquí serían entonces 257 más 4 horas, todo entre 4, eso sería esa columna. Y así hacemos de todo. ¿Está claro? Y entonces ya tienen ustedes acá 65.3. ¿Todos de acuerdo? Sí.
El segundo, ¿cuánto sería para 3126 PSI? ¿Cuál sería el T sub P más delta de T? 33. Ya, aquí sigue, ya saben sacar eso. Y a las 44 horas, ¿algún? 6.8. ¿Cuánto? 6.8. Ya 6.8. De esto, que uno le dan las horas de cierre, uno siempre debe recalcular el T sub P más 1 entre 1, que es el tiempo a una hora, que lo necesitamos para poder leer en la línea recta. Y en este caso sería 258. ¿Para qué me sirve eso además de sacar el T sub P más 1 entre 1? Para saber cuántos ciclos voy a tener en la escala X de logaritmo. Entonces, ¿qué tengo? Comienzo del 1. El ciclo va a comenzar 1 al 10. El otro ciclo del 10 al 100. El tercer ciclo del 100 al 1000. Entonces necesito 1, 2, 3 ciclos. Del 1 al 10, papel que tenga 3 ciclos. Del 1 al 10, el otro ciclo del 10 al 100 y el tercer ciclo del 100 al 1000. Si ustedes no tienen ese papel de 3 ciclos, no van a poder hacer ese gráfico. ¿Ya? Aquí tenemos. Acá. 1, este es el primer ciclo. 2, 3, hasta 1000. Está bien. Está bien, pero te comienzas con 1. Ahí no, acá es el 1. Este es uno más, aquí es 1, el que más abierto. Aquí comienza 1, 10, 100, 1000. No de acá, nunca comiences del cerquita, sino el más, porque este es el más ancho de todos. Ya, a ver, ¿alguien tiene dudas con el papel? ¿Dudas con el papel? El 1 comenzamos. Y el 1, aquí. 1, aquí. El 2, el 3. ¿Tienes esto? Aquí está. Dos ciclos nada más. Este es un ciclo, 2 ciclos. No nos sirve el papel que tenemos 3 ciclos. Ese es el papel de 2 ciclos. Tiene que ser el papel de 3 ciclos. Este es de 3 ciclos. Hay 4 ciclos. 1, 2. Este es un ciclo. 2 ciclos, 3 ciclos. Gracias. 10. Gracias. Del 1 al 10. Del 10 al 100. Del 100. Este es de 4 ciclos. Tiene que ser un papel de 3 ciclos. Entonces colocan el 1, colocan el 10, colocan el 100. 1, 10, 100, 1000. Acá, esos ciclos están más. 2, 3 ciclos, 3 ciclos. 2 o 3 ciclos. ¿Ya? ¿Ya tiene? Ya, muy bien. Ahora vamos a poner los otros para después del frac. Hacemos lo mismo. Hacemos otra columna acá. Ahora, este es antes, ahora después. En el después, este es el antes. En el después tenemos a las 4, han tomado el mismo tiempo, 4 horas, 34, 18 la presión. Ya la presión
T sub P más el delta de T entre delta de T. Pero en este caso, T sub P, ¿cuánto va a ser? 497. ¿Cuánto va a ser T sub P? 497. Tiene que ser la suma. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo de producción, ¿qué dice por definición el tiempo de producción? El tiempo que el pozo ha producido antes de cerrarlo. Si ustedes ponen 240, quiere decir que como que si recién el pozo va a producir 240 horas. Pero el pozo ya había producido 257 horas. Por lo tanto, el nuevo T sub P va a ser, este T sub P después va a ser los 257 más las 240 horas. Y esto sería 497 horas. Y hacen 497 más 4 entre 4 y sale el nuevo T sub P. Ya, a ver, hagan las operaciones y pónganlos ahí los números. Este va a ser nuestro salón porque No, son horas. En días son horas. Estos son días. Ya. Por 24, 240 horas. Días. Días. Por 24, un día ¿cuántas horas tiene? 24 Por eso 224 horas. horas. ¿Ya? Sin permisos. Ya tienen los valores. Ahora sí, procedan. Ahora aquí miren, el T sub P más 1, ¿cuánto va a ser? Aquí. T sub P más 1 entre 1, 497 más 1, 498. Y siguen estando en el tercer ciclo, de 100 a 1000. ¿Ya? Si hubiera salido mal, ya tendrían que usar el otro ciclo, de 1000 a 10.000. Por eso es lo que uno tiene que saber, mirar los T sub P más 1, para saber de cuántos ciclos va a usar su papel seguidor. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, haciendo sus gráficos, porque la gran mayoría hizo seguro T sub P 240. Bueno, no tienen el... Yo sabía eso, y ese error que ustedes han cometido, los han cometido profesionales en el trabajo, por no tener el concepto. ¿Qué es tiempo de producción?
son las horas que produce el pozo antes de ser cerrado. Esa es la definición. Tiempo de producción es el tiempo que ponemos el pozo en producción antes de cerrarlo. Es el TSUP para el gráfico segundo a 1 hora. Esa es la presión a 1 hora de la curva que vamos a ver. Entonces, una vez que tienen sus papeles ya, los valores graficados, entonces tienen que saber escoger escala. ¿En qué escala van a poner? Porque en el mismo gráfico van a poner sus presiones. Y tenemos nosotros, antes del frac es 2958, 2958 hasta 3440. Después del frac, 3400 a 3500. Quiere decir entonces que yo voy a escoger desde más o menos una escala de 2800 hasta 3600 o hasta 4000 por seguridad, porque mi presión va a ser mayor de la que tiene en este gato de tiempo. Entonces tienen para escoger, acá está escogido de 2900 ya está bien hasta 3700, ya así puede ser. Escalas. Donde están las líneas rectas, ahí está el tiempo. Primero, a ver, por favor escuchen. El gráfico en general tiene 3 partes en el build-up. La primera parte, así como está en la figura, que llamamos hasta aquí, es el flujo no estabilizado y recién comienzan los puntos que están más pegados. Voy a trazar la recta y acá en el valor de 1 digo, esta es la presión del reservorio. Aquí es 1, aquí vendría así, y aquí la presión sigue subiendo hacia arriba, desde el valor menor hasta acá. Entonces, tenemos las 3 zonas que identificar. Esta zona es la zona no estabilizada.
Esta es la zona semi-estabilizada. Ahora, en esta zona es nosotros lo que debemos tomar el delta de T. ¿A partir de qué tiempo comienza la estabilización? Es a partir de este punto. Aquí el inicio y termina. Entonces siempre tomamos el delta de T que termina. ¿Dónde está terminando? ¿En qué momento se inició? Si se inició, por ejemplo, acá en 5 horas y terminó acá en 10, el término es ¿cuántas horas? 10 horas. Ese es el delta de T. Este es el inicio y este es el final. Este yo siempre tomo y a partir de aquí ya estoy en el pseudo estabilizado. Quiere decir, aquí estoy en el reservorio. Aquí estoy entrando a la zona de transición y aquí estoy en la zona del vuelvo. Eso es lo que sucede. En el vuelvo, cerca, generalmente, en la teoría decimos de 0 a 5 pies del vuelvo. De 5 a 15 pies. De 5 hasta 15 pies tenemos la zona de transición. Y ya de 15 pies para arriba hasta el radio de drenaje estamos en el reservorio. Ya. Antes, como expliqué, el delta de T que se ponía era todo el tiempo de cierre. Es decir, en ese caso, ¿cuántas horas se cerró el pozo? 44. Entonces ponían delta de T 44. Ahora hay que poner el delta de T. Este es el delta de T, el que se inicia y termina. ¿Y cuándo se termina? Siempre mandamos el que termina. Ya, porque a partir de ahí ya viene el tiempo pseudo estabilizado. Entonces, si tienes tus gráficos, a ver, ahí vamos a ver. Aquí en tu gráfico. Mal hecho tu gráfico porque tú usabas otros T-sub P o los mismos. No. ¿Tú usaste el P-sub P así? No, yo utilicé el delta de T en 44. ¿Ah? Pero, no, yo no entendía. No. Este gráfico que está aquí, Ya. ¿qué T-sub P utiliza? Antes, pues. ¿Antes cuánto fue? De 257 ya. Sí. ¿Y este? El 497. Así tú has hecho la suma. Sí. Y está bien, o sea, No, solo me dio el delta de T. ya, acá mira, tú tienes ahí. Están los puntitos. Ya. Aquí, esto de ¿cuántas horas viene a ser? 1, 8 horas. A ver, Andrés. 8 horas. Tú primero, Yo tenía dudas. Antes era. Sí, que antes era el delta de T. Que puede tú ser. dices acá, ¿cuáles son los puntitos que tienes cerrados? ¿Hasta dónde va a comenzar para llevarlo al 1? Poner el 1. Vamos a hacer así. Para poner el 1. Claro. Y comenzó a estabilizarse aquí, mira, aquí, viene a ser a cuánto, 11, 12, no sé, aquí comenzó todo desde cero, desde cero, desde aquí, todo como estabilizado, y recién se estabiliza, este es el punto de estabilización, y terminó. ¿Qué tiempo tomó? Este delta de delta. Ahí para el tiempo de ciclo. Igual acá, igual. Punto de origen. No es normal. Lo que tú tienes aquí, acá, ¿cómo ha sido? Ya.
ingeniero. Ingeniero. Y aquí, y aparte, en el otro, después igual hay el delta de T. Aquí también. Claro, pues otro delta de T, pues. Y tienes aquí, aquí termina. Y aquí para ti está comenzando aquí. Sí. Ya, entonces, pero manda este de acá. Ya. Siempre manda el último punto de estabilizar. ¿Ya tienes el gráfico? Aquí, por ejemplo, en el primero. Ya. Aquí termina. Ya. Y para que comienza acá. Ya. Entonces, delta de T para allá de la investigación sería F. 7 puntos. Para el otro, debería ser. Ya, cualquier consulta para el gráfico, aplicación, ¿cuánto cuesta? 800. 1800, cada cuadrito vale 10. 10, ya, 2600. Ya, una vez que tenemos los gráficos, quisiera ver primero, a ver, ¿tú cuánto tienes presión de reserva? Antes, voy a ver las condiciones antes acá. Antes, la voy a poner antes del frac, después del frac. Presión del reservorio. Estrella. ¿Cuánto está? Antes. 3.575. ¿Ah? 3.575. 1565. 65. ¿No? 75. 75. Ya. Primero vamos a analizar el antes. Luego, ¿cuánto fue la permeabilidad? Voy a poner primero para que me den acá la pendiente M. La pendiente M es PSI por ciclo. Este es M, PSI por ciclo. Entonces ustedes cogen un ciclo, si tienen ustedes 1, 10, entonces leen el primer punto y este punto 10, leen, esta es la pendiente M. 1, aprovecho, es la presión del reservorio, ya la tengo, leo el 10, la presión, la diferencia de la pendiente. Ahora, la presión en una hora, voy al T sub P, esto extrapola, T sub P más 1, voy, y esta es la presión a una hora. Entonces, pendiente, acá quiero presión a una hora, y ahora sí, permeabilidad, el otro término que es el delta de P, la caída de presión, el valor de, primero el valor de S, la caída de presión, la eficiencia del flujo Radio de investigación. ¿Y el radio de investigación también? y el radio de investigación al final. Acá les piden, dice, la permeabilidad es decir, después del fracturamiento, la presión del reservorio, la restricción del flujo es el radio de investigación, el delta de P y la eficiencia del flujo. ¿Ya? Para mí es primero saber cuánto es la pendiente, saber cuánto es la presión a una hora, saber la permeabilidad con la fórmula, saber con la fórmula el valor de S, la caída de presión de S que es 0,87 por SM, la eficiencia que es la presión del reservorio menos la presión fluyente menos el delta de P y el radio de investigación que es la fórmula raíz cuadrada de la permeabilidad multiplicado por el delta de T, que es el radio que nosotros, las horas que nos significa que tenemos que aprender que lo que hemos visto de acuerdo en el momento que es. Voy a poner acá, para que quede claro acá, antes del radio de investigación voy a poner el delta de T, para saber,
aquí delta de T y ahora sí radio investigación. Bien, a ver, ¿cuánto salió la pendiente? 165. ¿Cuánto es la pendiente? ¿Cuánto es que siempre ponemos nosotros para poner acá? Ponemos la presión del reservorio y aquí pongo yo siempre la presión a 10, aún sí a 10. ¿Cuánto es la presión a 10? Y ahí calculamos el valor de N. ¿Cuánto es la presión al primer ciclo? 10. 3410. ¿Cuánto? 3410. 3410. Entonces la pendiente N va a ser 5, 6, 165. PSI por ciclo. ¿Cuánto es la presión a una hora? 3175. ¿Ah? 3175. 3175 PSI. ¿Cuánto es la permeabilidad? Aplicando la fórmula 162,6. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuánto tienes? Ya, y él tiene 3665. 3500. Un poco más, entonces, porque ahí sí hay mucha diferencia. 3600. Voy a poner tu valor. 3000, ¿cuánto? Entonces la pendiente es más. Aquí es 200. Otra vez con los valores de. Ya. Entonces, ¿cuánto sale la permeabilidad? Porque ahí la permeabilidad multiplicamos por el beta O porque nos lo dan en barriles. Ya no se multiplica. Hemos dicho K es igual 162,6 por Q por la viscosidad. Cuando pongo el beta O es que este Q está en STB. Para que esto sea, porque acá este caudal tiene que estar en barriles por día, dividido entre la pendiente por H. Entonces, ¿cuánto sale? 162,6. Caudal Q, ¿cuál es el caudal Q? En este caso, antes, promedio 140 en barriles por día. Por la viscosidad, ¿cuánto era? 3,2, nada más. Ya no va el beta O. Dividido entre la pendiente 200 por H, que es 8.5. 42. Y eso da en milidarcas. Ya. 42.8. Entonces este pozo tiene una buena permeabilidad, bastante aceptable, porque hemos dicho en permeabilidades de 0 a 5, mala, pero es el promedio de Talara. De 5 a 50 es una permeabilidad de regular a buena. ¿Ya? Más de 50 ya es muy buena. ¿Ya? Entonces aquí realmente el haber fracturado el pozo es para acelerar producción. La idea es eso. Cuando yo tengo un reservorio que tiene buena permeabilidad, o sea, intermedia, regular, y yo fracturo, quiere decir que lo que estoy tratando es acelerar producción. O sea, para que el flujo sea mayor y drene más rápido el reservorio, y ese se llama acelerar producción. Aceleramos producción. Vamos a ver entonces, recalcula cuánto vale el S. Ahí tiene la presión fluyente para el valor de S. La presión a una hora es 3125. 3000. Acá le cambiamos los datos. Y el S de 4.5. ¿El S cuánto? 4.55. Está, entonces hay daño positivo, ¿sí? Hay daño. Y 4.55. Y entonces, el delta de P, ¿cuánto viene a ser? 792. ¿Ah? 792. Aplicando la fórmula, 0.87 por la pendiente y por el valor
792 PSI. Entonces la eficiencia de flujo va a ser la presión del reservorio 2610 menos la presión fluyente, menos la presión fluyente que era 1460, creo que. Menos 792 entre esa misma diferencia te da una eficiencia de flujo. Pues acá, eficiencia de flujo es presión del reservorio, estoy tomando 3610 menos la presión fluyente 1460 menos el delta de P, que es 792, todo dividido entre 3610 menos 1460, 3.300. 75 igual que tú. 0,63. Bien, entonces ya le eficiencia con 0,63. Ahora viene el delta de T. ¿Dónde comienza a estabilizarse? ¿Cuál es el tiempo inicial para ti ahí en tu gráfico? Tiempo inicial, ¿dónde comienza la estabilización? Tiempo inicial. No, ese es el final. ¿Dónde está la curva? ¿Cuál es? Ese de igual y más. Antes, mira, comienza tu estabilización aquí. Este punto termina acá. Este es el tiempo que debe de. ¿Cuánto es eso? 6,8. Ya lo redondeo a 7 horas. 7. ¿Ya? Entonces, el RI, raíz cuadrada, permeabilidad. La permeabilidad, 42,8 por el tiempo delta de T, que es 7 dividido entre 948 por la viscosidad. ¿Cuánto es la viscosidad? 3,2 por la porosidad. ¿Cuánto es la porosidad? 0,2 por el radio. Por la compresibilidad 15 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? ¿Ah? 181 pies. Mira, si ustedes hubieran puesto 44 horas, imagínense qué hubieran dicho, están investigando. Una tremenda profundidad. Y esto lo que significa el radio de investigación, significa desde dónde los fluidos están viniendo al pozo. O sea, desde faltando, y se toma eso, del cero es el centro del pozo. Que lo puse acá. Siempre este es el cero. Y hasta acá está el radio de drenaje RE. Entonces quiere decir el cuento acá 181 pies y desde aquí los están viniendo acá al pozo. Esto de acá ni se mueve. Está estático ahí. Esos fluidos están estáticos, no se han movido. Eso es lo que significa el radio de investigación. Así que si ustedes le ponían 44, a ver, sácame la fórmula por 44 y 42,8 por 44. Por 44 dividían de 13 para ver cuántos salían, cuántos pies. Solamente para poder tomar referencia. ¿Cuánto? 456. ¿Ah? 456. 55. 450. Miren, si yo hubiera dicho que son 144 horas, toda esta zona que no está drenada, la estoy considerando como si estuviera drenada. ¿Entienden?
Por eso es interesante saber calcular ese radio de estabilización. Bien, entonces el radio de investigación 181 pies. Ahora vamos con después del frac. ¿Cuánto fue la presión del reservorio? A ver, tú que estoy trabajando con tu curva. ¿Cuánto fue? 3.640. No está bien. ¿Por qué? Porque si el pozo ya ha aportado producción, si la presión inicial me da 3.610, la presión después de la estimulación, el frac no me aumenta presión. ¿Qué hace el frac? Me mejora la permeabilidad, pero no me aumenta presión. Por lo tanto, entonces, ese dato no está bien, esa recta no está bien trazada. Que salía el anterior, a mí me salió ¿Ah? que le salió a mi compañero anterior. ¿Cuánto? 3.575. ¿Cuál es la de? ¿Sí? Después del frac. No, desde No, siempre sí. sí, 3.625. 3.625, la presión del reservorio. 3.625. No puede ser, tiene que ser un poco menos. O estas de acá hacen un poco más. No, ahí es menos. Ahí es menos. Ahí es menos. Menos. No, él tiene 3.610. Acá lo que digo aquí debe ser 3.590, 95, 3.600. No puede ser un valor mayor. 3.610 puede ser la misma. Bueno, ya. Entonces él tiene acá, o sea, la presión no ha caído en ese periodo de tiempo, pero no puede ser mayor, use su criterio. ¿Ya? Tiene que ser menor. Use el criterio, no puedes tener que el frac no incrementa la presión. El frac lo que hace es mejora permeabilidad. A ver, Garcés, ¿cuánto sale la presión a un ciclo? Garcés soy yo. ¿Ah? Garcés soy yo. Ah, tú eres de Garcés. Ah, sí, sí. Los que estamos son elementos del conjunto. Se pueden mover para cualquier lado. ¿Ya cuánto sale la presión ahora? ¿Cuánto sale la presión a una hora, Asun? No sale. Oh, pero la primera tiene que ser. Ah. ¿Y cuánto que? La primera también. La segunda es 600. No, la presente reservorio antes. La presente reservorio de antes. Ya mismo sale. La primera. Es que la presente reservorio la de alza. Esa también varía. Bueno, vamos viendo ya. ¿Cuánto salió la pendiente? Quiero ver la permeabilidad. Ya tú tienes,
¿Cuánto es el? ¿Ah? Acá, 110. Permeabilidad, 110,2 milidardos. Ya, entonces, ¿cuándo te sale la pendiente? Tú la pendiente. La pendiente. 100 PSI. Ya, y la presión a una hora, después del rato. ¿Ah? 3.000. Ya. ¿Y el S? ¿Qué? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? No, Primerito me salía negativo antes de que lo la fórmula S acá es igual. 1,151 multiplica lo de la presión a una hora. 3.350 menos la presión fluyente, que es 1.230 sobre 100 la pendiente, menos permeabilidad 110,2 por no, permeabilidad sobre 0.2 porosidad por viscosidad por compresibilidad por radio del pozo elevado a más 3.23. Ya. Eso era no, Ingeniero, y sin el examen a nosotros nos sale menos que ahí. No, por ejemplo, si en el examen nos saliera 3.575, ¿ustedes con cuánto porcentaje? no, siempre es más o menos 10%. O sea, si le hace valer, nos sale 3.575. Ah, ya estoy bien. Hoy está bien. A lo que te digo, Lo único, ¿no? si lo ¿Este qué es? Eso es adelante, porque habla del peso ahorita. Pues, Ya no puede ser, hay un poco más. Otro pueblo por ahí. es que me es diferente. 18,9. ¿Ah? ¿Positivo? Le salía negativo sin pero igual en la comisión Yo cuando trabajé el TSUP segundo, con 240 me salía el S negativo. No, pero tiene que ser así. tienen que salir positivos los dos, ¿verdad? Pero por ejemplo, No sé. Ah, sí, sí, tiene. pero ¿y cómo Ingeniero, ese porque dice en estos 10 días había una presión de 1230. Si sumamos los dos tiempos, No. La presión cliente y la presión de más en el momento que va a comenzar la prueba. No es no, pero hay dos presiones, los primeros clientes, antes del cambio. la primera presión con ese caudal que está dando promedio de 140 barriles por día. Mira, aquí bajó uno. Y la segunda es cuando da No importa. 180 barriles por día. 180 barriles por día. Eso han puesto para ver la permeabilidad. ¿Se han puesto 280? Para la segunda prueba, para la producción es 180 barriles por día. ah, sí, 180. ¿Ah? Sí, 180. 180 barriles por día con la viscosidad que es 3.2 Sí, dividido entre la pendiente por el espesor que es 8.5. Ya, eso es bueno, 102. Ingeniero, y si el factor skin sale... Sale, vamos a ver que aceptamos que sale, según él dice 18. Ah, Dice que sale 18. me sale 15. Ah,
Me sale 15, ingeniero. Ya. Tiene que ser negativo, profe, para que. No necesariamente, eso es lo que quiero explicar. Acá son valores que estamos analizando. Y si está bien hecho, sale 18. Vamos a ver aquí, ¿cuánto sale el delta de P? 2164. ¿Ah? 2164. 2164 P. ¿Ah? 74. Ya. ¿Cuánto sale el de acá? ¿La eficiencia? ¿Cuánto viene la eficiencia? 4.5. ¿Ah? 4.5. ¿Cómo hace la eficiencia 4.5? Sí. Mira, si tienes esa eficiencia, eficiencia acá, 3.610 menos, no, acá menos 1.000, la presión fluyente ¿cuánto es? 1.230. Esa presión fluyente 1.230 menos el anticucho que la cual es 2174. Acá 1230. Eso debe ser 30% de eficiencia. ¿Cuánto es eso? 3000. ¿Ah? 0.08% de eficiencia. ¿Por qué? Porque es tremendo. ¿Y qué significa? Ponte que sea en la realidad. Estamos analizando esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, o sea que hemos dañado el pozo. Porque el daño hemos aumentado. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente hemos dañado el pozo? Es cuando construimos la IPR de esta segunda condición. Si yo tengo que mi IPR de mi primera condición está así, acá hay un Q máximo, aquí tengo la presión del reservorio, me falta que me den la presión de burbuja para yo determinar el Q de burbuja y tengo este caudal máximo acá, ese es mi Q máximo. ¿Ya? Este tiene un S de 4.55. Si el S sale 18, ¿cómo sería esta IPR? Para ver si esos datos están bien. ¿Se abriría o se vendría hacia acá? Sí. Esta va a ser así. Este sería el S con daño. Y el caudal máximo del pozo lo hemos disminuido. Para eso tenemos que construir esa IPR con esta condición, con esa presión del reservorio y con esa prueba de producción que tienes de 180 barriles por día, con esa presión fluyente de 1230. Ese le dio esa inquietud para que hagan usted la IPR de ese caso. Y poniendo como aquí la presión de burbuja, podemos usar presión de burbuja para este caso 1000 PSI. ¿Ya? Para que construyan la IPR antes y la IPR después. La IPR antes la van a construir con ¿cuánto? Con esa producción, presión del reservorio que han sacado, la presión de burbuja, la prueba de producción que tienen, que es 140 barriles por día, con esa presión fluyente de 1460. Y tienen todo el primer caso porque las presiones fluyentes son mayores que la presión de burbuja. Les va a salir. Y la otra va a ser la misma presión de reservorio, pero la prueba ya es ahora 180 barriles por día, con una presión fluyente de 1230, el puntito abajo. Y vean a dónde se va el caudal máximo con la segunda IPR.
Y eso ya nos da un indicio, por eso que no solamente cuando hacemos una estimulación nos debemos alegrar que tengamos mayor producción, no necesariamente. Porque miren, aquí este ejercicio, antes daba 140 barriles promedio por día. Lo estimulé 180, dice, ha subido la producción. Pero es verdad, ¿ha subido la producción? ¿O qué es lo que hemos hecho? Con ese daño de 18 que lo hemos hecho, lo hemos malo, que probablemente al día siguiente ya no salga 180 barriles sino el pozo, se venga en 20, 30 barriles por día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Bien, la próxima clase vamos a hacer ya, búsquense un papel semi-log de 3 ciclos por lo menos. Ya. Voy a tomar lista por favor un ratito. El jueves.